Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos al inicio del primer ciclo de seminarios de la Asociación Mexicana de Médicos Veterinarios Zootecnistas, especialistas en Economía, Administración y Desarrollo Rural, AMVEDRA. Bien, este primer ciclo de seminario lo estamos organizando y nos están siendo anfitriones la Federación de Colegios y Asociaciones de Médicos Veterinarios Zootecnistas de México, ACE, a quien agradecemos tanto por la plataforma como por la difusión de nuestro evento. Agradecemos a todas las personas que nos acompañan. El evento va a estar moderado por un servidor y por la maestra Julia Alejandra Ríos Mojar, que es tesorera de nuestra asociación. Y bueno, tenemos también en nuestra sesión inaugural al doctor José Palafox y al doctor Rafael Trueta. El doctor José Palafox, como ustedes saben, es el presidente de la federación y el doctor Rafael Trueta es el presidente de AMVEDRA. Le vamos a pedir al doctor Palafox si fuera tan amable de dirigir unas palabras a nuestro público y después al doctor Trueta que haga la inauguración del mismo. Gracias. Muy buenos días. ¿Cómo están todos ustedes? Es un gusto saludarlos. Saludo con mucho gusto al doctor Rafael Trueta, presidente de la asociación, a la doctora Julia Ríos, tesorera, al doctor Carlos Antonio a ayudar como moderador y en especial a la doctora Nuria Isabel Acede. Es un tema de mucha importancia para el gremio veterinario, como son los derechos humanos, el marco legal y el bienestar laboral en el ámbito veterinario. Creo que no todas las pláticas deben ser de temas técnicos, también esos temas de legislación, de temas laborales, ayudarán a que los médicos veterinarios conozcan un poco más y en determinado momento puedan luchar por sus derechos, por asimismo saber cuáles obligaciones tienen. Entonces, mi felicitación a la asociación y bueno, ¿qué más les puedo decir? Bienvenidos todos, la federación siempre apoya con mucho gusto a las asociaciones que quieren hacer este tipo de actividades. Bienvenidos todos y muchas gracias. Gracias, doctor Palafox. Doctor Trueta, si nos hiciera favor de hacer la inauguración y enseguida yo haré la presentación de la doctora Nuria y del tema que nos va a presentar hoy. Claro, sí, con mucho gusto. Pues de nuevo, bienvenidas todas y todos los que nos acompañan en este seminario 2021 de la AMVEDRA, que llevamos a cabo, como ya se dijo, con la amable colaboración de nuestra federación. La AMVEDRA, la Asociación de Médicos Veterinarios Especialistas en Economía, Administración y Desarrollo Rural, es una asociación relativamente nueva y pequeña, sobre todo en lo que toca a miembros afiliados, cosa que queremos ir aumentando a través de nuestras actividades profesionales, esperando como esta, esperando que sean atractivas y que se constituyan en invitaciones cordiales para afiliarse y para después obtener la acreditación en estas áreas del conocimiento. Llevar a cabo este tipo de actividades en condiciones de pandemia es una labor que nos enfrenta a retos, fundamentalmente materiales y tecnológicos, a los que originalmente cuando estábamos en presencial no nos enfrentábamos.
Y es por ello que quiero aprovechar este momento para agradecer a todos los que han participado con su esfuerzo en la organización de este primer seminario y particularmente a nuestra tesorera, la maestra en ciencias Alejandra Ríos Moar, cuya iniciativa y esfuerzo ha permitido que podamos hoy llevarlo a cabo. El seminario incluye 11 sesiones que se impartirán todos los lunes cada 15 días, con excepción del periodo vacacional entre el 5 y el 23 de julio. Las sesiones empezarán como hoy a las 10 de la mañana en punto y tendrán una duración de 1 hora y media. La próxima sesión va a ser el día 14 de junio con un tema muy interesante y muy actual, que es la huella ambiental de la ganadería, que estará a cargo del economista y también maestro en ciencias Ricardo Morales, quien es director de una consultoría Proder. Este seminario es la segunda actividad de nuestra asociación en este año. La primera actividad lo constituyó un curso de evaluación económica de enfermedades animales que se llevó a cabo recientemente con mucho éxito. Bueno, eso lo dicen los que participaron, ¿eh? Por lo que estamos programando una segunda edición de ese curso en fecha próxima. En ese curso también colaboramos con la Federación de Médicos Veterinarios y aprovecho para invitar a todas y todos los colegas que no pertenezcan a la federación a que se afilien a través de su colegio estatal y aprovechen los múltiples beneficios que nos ofrece la colegiación. Concluyo esperando que este seminario cumpla con las altas expectativas que hemos depositado en él y reitero la bienvenida a todos y todas y cedo la voz a nuestro coordinador de hoy para que dé inicio a la primera sesión de nuestro seminario. Gracias. Muchas gracias, doctor Trueta. Para nuestra sesión inaugural, como lo habíamos adelantado, como lo han visto en el cartel, tenemos el honor de contar con la participación de la doctora Nuria Isabel Acevedo Rojas, a quien desde luego agradecemos de antemano su disposición a participar, el tiempo que le ha dedicado a esta charla que espero que sea de interés para todos ustedes. La doctora es desde luego miembro de la asociación, es maestra y doctora en Ciencias de la Salud y la Producción Animal por la UNAM y actualmente está cursando en esta nunca estarse quieta, la licenciatura en Administración de Empresas en la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. Forma parte del personal académico de la facultad y está adscrita al Centro de Enseñanza, Investigación y Extensión en Producción Animal del Altiplano en Tequisquiapan. Y bueno, en donde además de otras muchas labores, imparte cátedra tanto en licenciatura como en posgrado en asignaturas que tienen que ver con la administración de empresas y el emprendimiento. Para todos, y lo mencionaba el doctor Palafox, las nuevas generaciones enfrentan retos en el entorno laboral muy complicadas, restrictivas. El tema de la precariedad laboral es una realidad en el siglo XXI y por eso nos parece muy relevante el tema de la conferencia de hoy, que tiene como título Derechos Humanos, Marco Legal y Bienestar Laboral en el ámbito veterinario. Sin más, cedería la palabra a la doctora Nuria y los dejo con ella en su presentación. Gracias. Muchas gracias, buenos días. La verdad es que es un gusto estar con ustedes y me llena de orgullo poder dar una plática. Espero que sea de su agrado. La verdad es que me parece un tema bien importante y no solo para el ámbito veterinario, sino para la vida. Entonces, voy a compartirles mi pantalla para que vean la presentación. Y listo. Déjenme
Los acomodo en otro ladito para seguirlos viendo. Eso. Bueno, entonces, como ya dijimos, vamos a platicar acerca de los derechos humanos, el marco legal y bienestar laboral en el ámbito veterinario. Y desde la portada, desde esta parte inicial, me permito ponerles un médico veterinario volteando hacia su familia y volteando como en esa disyuntiva entre estar trabajando, porque la verdad es que los médicos veterinarios les dedican muchas horas a su empleo, y de pronto, ¿no?, la familia se queda de lado y convivimos menos con ellos. Entonces, es importante que logramos unir esta parte de estar trabajando, creciendo, laboralmente, académicamente, pero también ir creciendo como personas en la parte personal, así con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestros padres y madres, y además con la pandemia yo creo que tenemos que reactivar nuestros lazos emocionales, pero cumpliendo con la parte de trabajar legalmente y proporcionar a nuestros empleados estos beneficios. El objetivo general de la charla es presentar la relación general de los derechos humanos, un poquito de los objetivos sostenibles, normas y bienestar laboral en el quehacer diario médico o técnico veterinario. Como les menciono, estas tres cuestiones no son separables. Tenemos la parte donde somos personas como primera instancia y tenemos que convivir. Pero además necesitamos estar moviéndonos con la Constitución mexicana, que es nuestra máxima ley, y además ser felices, ¿no? Y no solamente ser felices haciendo lo que te gusta, sino también dar condiciones de bienestar a las personas que trabajan con nosotros. Estas tres cuestiones se manejan así, como un círculo, que tenemos que ir manejando para lograr que nuestra clínica o nuestro entorno, si estamos en una lechería, pues pueda funcionar bien. ¿Qué son los derechos humanos? Esta es una definición muy bonita que nos da el Instituto Interamericano de Derechos Humanos y dice que son los atributos inherentes a toda persona por su sola condición de serlo. O sea, si eres un ser humano, tienes derechos humanos. Y esto es sin distinción de edad, de raza, de sexo, de nacionalidad o de clase social. Por eso es que de pronto cuando trabajamos, ¿no?, si el aborto o no el aborto, podemos llegar a tocar desde esto, porque esa persona que está en una etapa embrionaria ya es una persona, ¿no? Ese embrión, esa mórula ya es una persona, no se va a volver un gatito o una zanahoria. Entonces ya tiene derechos. Por eso es que se vuelve muy complicado esta parte de la legislación, hasta dónde se mueve y cuáles son las flexibilidades. Ahora, también tenemos que entender el alcance, hasta dónde llegan los derechos humanos. Pues mientras eres humano y estés vivo, pues los tienes y tienes también el derecho de disfrutarlos, solamente por serlo. Hay una parte donde tenemos que entender que los derechos humanos son irrenunciables. Todos los tenemos. Y aunque tú digas, ay, no, yo no quiero mis derechos humanos completo, que tenemos en la Comisión de Derechos Humanos más o menos alrededor de 30, si dijeras, no, yo de los 30 nada más necesito 25, pues no sucede. No puedes decir que no quieres uno de estos derechos. Y se vuelven tus garantías jurídicas universales. Y cuando decimos universales, que es en todo el mundo, no solamente en nuestro país, que protegen a las personas y los grupos contra las acciones y omisiones que interfieren con las libertades. Los derechos fundamentales y un tema que tenemos que resaltar es la dignidad humana. Y ahí es donde se va poniendo esto más sabroso. Entonces, los derechos humanos tienen tres particularidades. Una que es la dignidad, otra que es la autonomía y la capacidad de agencia. Y cuando empezamos a entenderlos y a desglosarlos un poquito más, podemos darnos cuenta de esto. El ser humano, ¿no?, para decir que tiene dignidad, debemos de entenderlo como es alguien que siempre será fin en sí mismo y nunca un medio para conseguir un fin. Y entonces cuando nosotros tenemos personas y de pronto decimos que los tenemos sometidos a cargas de trabajo excesivas, se están volviendo un medio y eso es indignante, pero lo vamos a seguir tocando. La otra parte, otra particularidad es la autonomía. Y eso quiere decir que tenemos nuestra libertad, la posibilidad de elegir nuestro propio proyecto de vida y de determinarnos, ¿no?, también de vivir las consecuencias según esta elección.
Y la última particularidad es la capacidad de agencia. Los derechos humanos te brindan la posibilidad de tener un desarrollo pleno, que crezcas completito. Como decía mi mamá, que no crezcas como monstruo, que te crezca más un brazo porque académicamente estás creciendo mucho, pero has descuidado el cuerpo y entonces no haces ejercicio. O sí, ¿no? Haces mucho ejercicio, pero se te olvida la parte espiritual y la parte de convivencia. Entonces, lo que te permite esta capacidad de agencia es tener un desarrollo físico, psicológico, emocional y cultural. Y todo esto se vuelve el proyecto potencial desde que nacemos. Entonces, ya desde ahí vamos nosotros adquiriendo nacionalidad y nuestra personalidad propia para ir creando nuestro propio proyecto. Cuando hablamos acerca de esto de la dignidad y el proyecto de vida, tenemos que entender que necesitamos condiciones de vida adecuadas. De ahí que dicen que los privilegiados, ¿no? Pero los derechos humanos deberían de privilegiarnos a todos por igual. ¿Qué son estas condiciones de vida adecuadas? Pues que tengas circunstancias materiales, sociales, también las culturales necesarias para poder desarrollar este proyecto de vida que tienes. Además, busca que tengas esta integridad física, psíquica y moral para que puedas estarlo realizando. Y este es el presupuesto necesario para poder crear tu propio proyecto de vida. Ahora, ¿hay cambios? Sí. Como nosotros utilizamos nuestros derechos humanos, pueden oscilar dentro de nuestro propio proyecto de vida. Y de esto depende, pues, de nuestros intereses personales. ¿Cuáles son las características de los derechos humanos? Bueno, que son universales, ¿no? En todos lados, son igualitarios. Esta es la primera premisa donde todos somos iguales, ¿no? Los niños son iguales en derechos humanos que un anciano o que un adulto. Entonces son igualitarios. Son inalienables, también son indivisibles, o sea, no podemos decir, ay, yo nada más quiero de la parte de seguridad un pedacito, no, o sea, lo queremos todo. Son irrenunciables, no podemos decir, ay, yo no quiero los 30, no solamente quiero 5, no, tampoco. Son interdependientes porque se apoyan entre ellos para poder lograrlos y son incondicionales. O sea, nadie te puede condicionar uno de estos derechos humanos cuando naces libre. También tenemos los derechos llave. Los derechos humanos llave son, por ejemplo, estos tres, como el derecho patrimonial, que es el derecho a que te vayas haciendo de tus cuestiones materiales de manera personal. Uno, yo creo que de los más hermosos derechos humanos, que es la libertad de hacer, la libertad de decir, la libertad de moverte, la libertad de opinar y la educación. Cuando crecemos, bueno, el trabajo. ¿Por qué son derechos llave? Por ejemplo, la educación se vuelve un derecho llave porque también te ayuda a que puedas vivir en un entorno familiar mejor, con menos violencia. ¿Por qué? Porque entonces, si tú eres un hombre o una mujer trabajadora y generas tus propios recursos económicos, no tienes por qué tolerar circunstancias de abuso. Entonces, la educación se vuelve una llave. También te permite la libertad. ¿Por qué? Porque si ves que alguien, ¿no? Una autoridad quiere abusar de ti, ejerciendo su poder político en forma de autoritarismo, si tú te embebes en tus derechos y conoces la Constitución, puedes decir que no. Y entonces se vuelve consecuencia también. Y patrimonial. Si tienes una propiedad, ¿no?, en renta y alguien quiere abusar de esto, bueno, tú también conoces cómo frenarlo a partir del conocimiento. Entonces, finalmente, el saber se vuelven derechos llave para muchos otros. ¿Cuáles son los derechos humanos más importantes? Bueno, yo traté de agrupar estos 30 para dejarlos más chiquitos y poderlos platicar. El primero es el derecho a la vida. El otro es la igualdad y prohibición de discriminación. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, algo que se está pugnando de manera activa es que los hombres y las mujeres somos iguales, pero no solamente socialmente, también ante la ley. Entonces, si un hombre ataca a una mujer o una mujer ataca a un hombre, debería de ser considerado y evaluado de la misma manera. Este que es hermoso, que es el derecho a la libertad,
Y ya habla de la libertad personal, de moverte, ¿no? De tu libre tránsito, de hacer lo que te busca. También de tener un trabajo y un comer, o puede ser un trabajo que a ti te guste siempre y cuando sea legal, ¿no? Que puedas vender lo que tú quieras también, que sea legal. Y que te permita la expresión. O sea, si quieres ser tu pintor, o si quieres hacer un cartel, o si quieres ponerte a bailar, también tienes ese derecho. Derecho a la conciencia, ¿no? Que tú puedas conocerte, que puedas también tener, como vemos un poquito más adelante, esta parte religiosa y de culto. Si tú quieres tener un libro, también tienes derecho de imprenta, de tránsito, de vivir donde a ti te plazca, porque es tu derecho a la residencia, y de asociación. O sea, para empezar, podríamos tener aquí a la Alhambra como uno de los derechos humanos que estamos usufructuando, ¿no? Nuestra libertad de asociación. Este que se ha vuelto muy complicado y que, bueno, de alguna manera se ha visto incrementado, es la inseguridad personal. Entonces, tenemos que pugnar por recobrarla porque es nuestro derecho a la integridad y a la seguridad personal. Ahora que estamos en estos momentos electorales y que estaba yo viendo en la mañana que existen 782 agresiones a políticos. Imagínense, ¿no? 782 agresiones a políticos en este momento. De los cuales hasta el día, bueno, hasta la mañana, había 35 asesinados. 35 asesinados. Y además dicen que tienen preferencia por los municipales. Imagínense, o sea, ya les dio la estadística como para definir a quienes prefieren y que casualmente son contrarios al poder político que se encuentra vigente en dicho estado. Y por si fuera poco, de estos tenemos 2 secuestrados. Entonces tenemos las estadísticas, sabemos que están faltando a sus derechos, pero no ha pasado más, ¿no? No sabemos nada más. Entonces, a partir de esto, nosotros tenemos que exigir para que haya justicia y seguridad jurídica. Cuando tratamos en estos temas, a veces pensamos que la gente que es pobre económicamente no puede acceder a defensorías. Y sí es cierto, o sea, el que es pobre económicamente se considera pobre jurídicamente, pero el Estado también te provee el lugar donde tú puedas solicitar que te apoyen para defenderte, como es el Instituto de Defensoría Pública del Consejo de la Judicatura Federal. Entonces, tú puedes ir exigiendo estos derechos. Otro derecho es la inviolabilidad del domicilio y comunicaciones privadas. O sea que no le pueden estar revisando el celular al marido, ¿no? No pueden entrar a una casa que no sea suya y pues mucho menos sustraer los bienes que ahí se encuentran. Porque además tienen su derecho a la propiedad, el derecho a ir haciéndose de cosas para ir creciendo. Otros derechos son los sexuales y reproductivos, que nadie les puede decir cuántos hijos tener, ni tampoco les puede hacer un método de anticoncepción definitiva, ¿no? para esto. Que es también un derecho muy importante, que es la educación, pero el acceso cultural. Entonces, que tengan acceso a museos, a obras de teatro, ¿no? Que puedan ustedes ir concatenando todo esto. Y que les traigo como el número 10, que es el derecho a la salud. Y fíjense, también a la cultura física y al deporte. O sea que también tenemos derecho a estarnos ejercitando. Y cuando nos damos cuenta que vivimos en un país donde la tercera parte tiene diabetes e hipertensión, bueno, pues se vuelve un derecho que yo creo que teníamos que trabajar. Tenemos derecho a la alimentación digna, ¿no? Que es una alimentación suficiente, nutritiva, variada. Y que en la Ciudad de México debería de importarnos mucho más, porque tenemos el derecho a un ambiente sano. Un ambiente donde nuestros vecinos estén también cómodos, ¿no? Finalmente, mientras más vayamos teniendo, entre mayor sea nuestro acceso a los derechos humanos, también vamos a ir accediendo a otros beneficios. Pero no solamente es el ambiente sano social, sino también el ambiental. Y se supone que el Estado garantiza que vivas en un ambiente sano. Entonces, algo está pasando cuando les dicen que hay doble no circula. Este derecho, que es a la verdad, por ejemplo, lo que pasó ahora bueno, ya tiene algunos años con los de Ayotzinapa, que no se sabe nada. Necesitamos, ¿no? reparar
las violaciones de estos derechos, que también es parte de las obligaciones estatales. Y cuando alguien cometió un delito, fíjense, también tiene derecho a la reinserción social. Entonces, se vuelve esto bien interesante cuando lo empezamos a conjuntar y a entender y a pugnar por hacerlos valer. Los derechos humanos se van relacionando con el Estado a partir, ¿no?, de nuestra constitución política. Y más en específico, cuando lo trabajamos, a la Ley Federal del Trabajo. Este conjunto se encuentra, de prerrogativas, se encuentra establecido dentro del orden jurídico nacional y además en tratados internacionales y de las leyes. Entonces, yo no sé cuántos han leído la Constitución Política de todos los que estamos aquí, que yo creo que deberíamos de saberla. Y el Estado en algún momento ha hecho un esfuerzo dándoles a los niños en la primaria su primera intención de Constitución Política. Entonces, finalmente el Estado se lava las manos y dice, bueno, yo traté de prepararte en esto desde chiquito, si decidiste aprender y entender lo que es bueno y si no, pues qué mal. Entre los derechos humanos y el Estado, algo de lo que ellos pueden tomar tuyo como parte de las agresiones que tú y daños que le causas a la sociedad, son estos 3 derechos fundamentales, ¿no? Si tú robas o si matas o agredes a alguien de manera severa y pierdes la vida, el Estado lo que hace pues es retirarte tu derecho a la libertad, te encarcela. Ahora, como estamos viendo, no están poniendo las casas de los narcos preciosas a la venta, pero también el Estado puede quitarte ese derecho a la propiedad privada, ¿no?, y te los incauta o te congela las cuentas. Y en otros países todavía tienen el derecho a la vida. Entonces ellos deciden si, dada la gravedad de tus acciones contra la sociedad, mereces perder la vida. Entonces fíjense. Entonces el Estado ha decidido dentro de sus propias constituciones y normativas qué derechos pueden quitarte a partir de tus acciones. En la Constitución Política, empezando, ¿no?, la parte de los derechos humanos, que le dedican prácticamente todo el artículo primero a esto, dice que todas las personas gozan de los derechos humanos, así como se los dije, ¿no?, con todas sus garantías para protección. El ejercicio no se suspende, salvo las 3 cositas que les puse atrás, bajo las condiciones que esta Constitución establece, o sea, libertad, propiedad y vida. Y además se trata de que favorezca a las personas por el mayor tiempo posible, ¿no?, dando la protección más amplia, y en nuestro país está prohibida la esclavitud. Entonces, si llega alguien de otro país en condiciones de esclavo, nada más por entrar a nuestro país, queda abolida. Y eso es algo también bien bonito que se ha luchado mucho por lograr. También dice que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger, y miren esto, que se los debí de haber puesto como en rojo, y garantizar los derechos humanos. Y entonces, si algo sucede en contra de esto, están obligados en prevenir, investigar y sancionar. Pero miren, además, reparar las violaciones a los derechos humanos. Y nosotros tenemos muchas violaciones que están pasando y que dejamos que continúen. ¿Por qué? Porque no sabemos reclamar. Entonces, queda prohibida toda discriminación, que ya la sabemos más o menos, pero además dice, o cualquier otra, más allá de las que están en los letreros en entradas de negocios, que cualquier otra que atente contra la dignidad humana y que tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. O sea, si no te deja entrar a la discoteca porque no llevabas un bonito vestido, tache. Ahora, ya les estoy hablando de los derechos, pero ¿saben que de pronto no caemos en cuenta? Que también tenemos obligaciones. Y el Estado te da también 4 obligaciones que tú debes de cubrir por ser mexicano, vivir aquí y trabajar, ¿no? Estas vienen en el artículo 31 y yo cuando las conocí, bueno, me fui de espaldas. Esta primera que dice que eres responsable de tus hijos y de su educación,
me parece muy bien, me gusta, donde además tú tienes que luchar por su bienestar y desarrollo. Pero algo que me llamó poderosamente la atención, aunque no me extraña, es que estás obligado a recibir instrucción cívica y militar, manejo de armas y disciplina militar si el ayuntamiento te lo pide. Ah, ¿verdad? Y además tienes que alistarte y servir en los cuerpos de reserva. Entonces, de pronto se nos va olvidando que tenemos otras obligaciones porque somos mexicanos y nos distraemos también de estas. Y una horrorosa que nos cae muy mal, pero que es muy necesaria, pues es pagar impuestos para contribuir en los gastos públicos, ¿no? Entonces, ahí dice que tienes que hacerlo. Entonces, fíjense que qué curioso que venga como una de tus obligaciones y permitan que la informalidad esté al 60%. Hay como algo raro, ¿no? Vamos a ver cuáles son los derechos humanos y en qué artículos están en la Constitución Política Mexicana. Por ejemplo, el artículo 3º, que es el referente a la educación, y les puse un asterisco ahí, que es curioso porque dice que el Estado te debe de garantizar el número suficiente de escuelas, desde kinder, primaria, secundaria, preparatoria y universidad, para que tú puedas ir. Entonces, el Estado te lo garantiza, pero ¿qué creen? No es obligatorio. Entonces, ahí se lava un poco las manos y dice, bueno, pues no quisiste estudiar, está bien, pero entonces, también a raíz de eso, de pronto tenemos tantos rechazos. Entonces, después les voy a dar unos tips de qué hacer con esto. El artículo 4 dice que la mujer y el hombre son iguales ante la ley, entonces ya coincidimos con lo que está en la lista de la CNDH. Tenemos derecho a la salud, alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, también a agua, vivienda, ambiente sano y deporte. Ahora, en esta parte de vivienda, quisiera acotarlo, que el derecho, el Estado te tiene también que garantizar la vivienda, fíjense. O sea, no debería de haber gente viviendo en la calle, abajo de un puente, ¿no? No debería de existir. Tiene la obligación de garantizarte vivienda. Donde se lava un poquitín las manos es que nunca dice vivienda digna. Entonces, si tú tienes un piso de tierra, dice, yo ya cumplí. Y te cuesta trabajo pugnar por eso. Pero no debería de haber gente en condiciones de calle. Otro derecho, y que también está en la Constitución, es de ejercer la profesión o comercio, ¿no? Mientras sea lícito, la libertad de expresión para que digas lo que tú quieras, ¿no? En el 16 dice, nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, en tus papeles o posesiones, ¿no? Entonces esto también, a menos que haya un mandamiento judicial, entonces sí. Está prohibido en nuestro país en el artículo 22 cualquier condiciones de tortura, por supuesto, la muerte, y para eso se pueden ustedes amparar. 27 es que tienes derecho a poseer territorio, tierras y una propiedad privada. Y el 123, que es donde nos vamos a enfocar nosotros en este momento, que es el de trabajo digno y socialmente útil. Entonces se vuelve bien bonito cómo la Constitución lo abraza y lo tiene, y de aquí nos trepamos a la Ley Federal del Trabajo. Ahora, en la Agenda 2030, donde México pertenece, existen 17 objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, estos derechos humanos que nosotros estamos platicando, esos derechos que vienen en el artículo 1 de la Constitución también quedan plasmados aquí, donde la intención de los objetivos del desarrollo sostenible es que se disminuya la pobreza, que aumenten las condiciones de bienestar, que las personas también cuiden el ambiente, que tengan crecimiento, mayor oportunidad de empleos, y habían dicho que lo iban a lograr en el 2030. Ahora con la pandemia, bueno, y además por otras circunstancias propias del país y del mundo, se han ido retrasando, veremos si la amplían, pero se vuelven muy interesantes y me encantaría que tuvieran la oportunidad de revisarlo. En esta parte donde decimos trabajo decente, en el número 8, no tiene que ver a qué te dedicas propiamente. O sea, si nosotros dijéramos que una prostituta tiene el número 8 cumplido porque está trabajando, las condiciones de un trabajo decente tienen que ir más allá de la moralidad. Tiene que ver con las condiciones donde ustedes adquieran seguridad social de manera principal, oportunidades de empleo dignas, diálogo social también,
y protección, ¿no? Entonces, fíjense que el trabajo decente tiene que ver hasta con las oportunidades de empleo. Los objetivos de desarrollo sostenible no se ven de manera individual, se ven de manera poblacional. Y esto es lo que enriquece. Fíjense. Entonces quedamos que un trabajo decente implica que todas las personas tengan oportunidades de realizar una actividad productiva que aporte un ingreso justo, seguridad en el lugar de trabajo y protección social para las familias, y que ofrezca mejores perspectivas de desarrollo personal, además favoreciendo esta integración social. Entonces, aunque parece muy obvio, quiero que definamos qué es un trabajador. Esto viene en el artículo 8 de la Ley Federal de Trabajo. Cuando vean circulitos así, ahí les pongo el artículo de la Ley Federal para que lo tengan acotados si es que lo desean. Y se define como es una persona física que presta a otra persona, que puede ser física o moral, si se dedica a una empresa, y que tiene que tener un trabajo, ¿no? Es un personal subordinado, o sea, sigue instrucciones. Y cuando definimos trabajo según la ley, es toda actividad humana, intelectual o material, independientemente del grado de preparación técnica requerido por cada profesión o oficio. O sea, no importa que no fuiste a la escuela, y cuando nosotros analizamos los datos de desempleo, nos damos cuenta que las personas que no fueron a la escuela tienen más trabajo que las personas universitarias, que se vuelve súper interesante cuando lo revisas. Para esto, ustedes tienen que tener un contrato, de preferencia un contrato por escrito. Pero ¿qué creen? Si ustedes no tienen un contrato por escrito, no es obligatorio. O sea, puede ser un contrato verbal donde ustedes ofrecen sus servicios y otros se los toma, y funciona incluso para cuestiones de conciliación y arbitraje. Pero bueno, entendemos esto, que un contrato es aquel que por virtud una persona se obliga a prestar un trabajo subordinado mediante el pago de un salario. Ahora, rápidamente, ¿qué tiene que tener un contrato? Pues tiene que tener el nombre, nacionalidad, edad, sexo, estado civil, domicilio del trabajador y del patrón. Tenemos que decir en este contrato, que lo pueden hacer así a mano, no tiene que ser ni en computadora, si, por cuánto tiempo es, si es temporal, si es definitivo, si es indeterminado, el tipo de servicios que van a dar, y aquí sería maravilloso que incluyéramos una vez una descripción de puestos en el número de 3, para que supieran perfectamente cómo lo van a trabajar. El número 4 es el lugar o los lugares donde deben presentarse, porque luego resulta que entras a una tienda de mascotas y te dicen, ay, ya no va a ser en esta tienda, ahora te tienes que ir a otra que te queda 2 horas de camino. Entonces, tiene que estar estipulado en el contrato para que tú debas, para que sepas si quieres o no acceder. La duración de la jornada, que como nosotros sabemos legalmente no debe de ser de más de 48 horas a la semana, la forma y el monto del salario, el día y el lugar del pago. O sea, no se vale que te citen en un restaurante o en un bar a las 10 de la noche para pagarte. Y además las indicaciones de cómo vas a estar capacitando a tu personal, a la persona que vas a recién contratar, dependiendo de tus planes y programas que ojalá ya tuviéramos claros en nuestras clínicas o en nuestras áreas de trabajo. Y también otras condiciones como son los días de descanso, las vacaciones y pues demás cuestiones que convengan al trabajador. Una de las partes más importantes y que yo creo que de pronto causa ruido, sobre todo nosotros los veterinarios, es que las jornadas se vuelven complicadas, las jornadas laborales. Entonces, fíjense, cuando tenemos jornadas diurnas, estas deben de ser entre las 6 y las 8 de la noche. Un máximo de 8 horas diarias. Nocturnas tienen que ser de 8 de la noche a 6 de la mañana. Pero ¿qué creen? Estas nocturnas no son de 8 horas, son de 7 horas. Entonces, cuando nosotros dejamos a alguien en guardia de un hospital de 8 a 8, pues ¿qué creen? Es ilegal. Existen también las jornadas mixtas, ¿no? Que son así como entremezcladito entre día y de noche, pero el periodo nocturno debe ser menor de 3 horas. O sea, si tú le pides a uno de los médicos que llegue a las 7 y que se quede más las otras 6 horas en la noche, es ilegal. Y además, si excede más de 3 horas y media, entonces ya no se considera eso, ya se considera nocturno. Y hay otra que también les permite legalmente trabajar a los menores de 16 años con previo consentimiento familiar, y los chiquitos no pueden trabajar más de 6 horas diarias, ni tampoco en lugares donde puedan ser peligrosos para ellos, como una fábrica o que tengan que cargar o en un bar, ¿no? Entonces,
tenemos que tener cuidado con estas cosas. Ahora, cuando hablamos de esto del dinero, que es la parte que también nos importa mucho, porque pues dependemos de las horas de trabajo, el dinero que ganamos, entendemos que el salario mínimo es la cantidad, ¿no? La más chiquita que podría llegar a ganar una persona en efectivo por los servicios prestados de una jornada de trabajo. El año pasado estaba en 123 pesos, hoy está en 141.70 y esto lo podemos estar revisando en la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos. Ahora, ¿cuándo se vuelve importante esto? Pues cuando tenemos que estar pagando horas extras. Pero hay algo que también dice el Estado que garantiza, ¿no? Y entonces esto también me gusta ponérselos, donde dice que estos 141.70 pesos debe ser suficiente, miren, para satisfacer las necesidades normales de una o un jefe de familia. O sea, si soy madre soltera, me tienen que alcanzar mis 141 pesotes, así como la Bartola, ¿no? Y además para echarte una lipus. Y también te tiene que alcanzar para poder proveerle a tu familia, que en México el promedio familiar más o menos está en 3.4 integrantes, para darles todo lo material, lo social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de tus hijos, que en este país es hasta la preparatoria. Entonces, se vuelve bien complicado que tu 141.70 te alcance para todo esto. Y es algo que también tenemos que luchar para poderlo cambiar. Ahora, cuando nosotros hablamos de seguridad social, tenemos que atender las prestaciones de ley. Y se supone que de las 3 prestaciones de ley para considerar que tienes un trabajo decente son atención médica, gratuita, ¿no? Que también, por ejemplo, los que tienen seguro facultativo tienen seguro médico y de maternidad, en caso de que dieran a luz, pero ¿qué creen? No tienen derecho a la guardería, ¿no? Por ejemplo. Tienen derecho a la vivienda, que puedan empezar a ahorrar para el Infonavit y comprarse su casita, y también para el retiro y la cesantía, que puedan tener su afore, ¿no? Para su jubilación. Entonces, si ustedes no tienen estas 3 prestaciones de ley en un trabajo, pues se vuelve muy complicado. Ahora, no está espantoso, siempre hay maneras de que puedan ustedes acceder a estos servicios. Ahora, tenemos 12 prestaciones de ley y díganme si las conocen todas, o sea, deberíamos de conocerlas como conocemos, les diría el teléfono de alguien que les gusta, pero bueno, ya ni sucede y ahora lo graban, ¿no? Pero la primera prestación de ley que es muy importante es tu aguinaldo. Y tu aguinaldo, pues, tiene que suceder en diciembre, ¿no? Por lo menos son 15 días de tu salario mínimo al que tienes acceso. Si no has cumplido el año completo, entonces te lo tienen que proporcionar. Otro derecho que tienes, otra prestación, son tus prestaciones a las utilidades y te las tienen que dar en abril o mayo. Y tienes derecho. También tienes derecho a tus días de descanso, que tienen que ser por lo menos 1 a la semana. Y si trabajas en domingo, a tu prima dominical. O sea, lo que no se vale es que tengamos trabajando a un pasante, a un veterinario, con nosotros de lunes a sábado y que gane lo mismo que el que trabaja de martes a lunes, de martes a domingo, ¿no? Entonces, fíjense que no podría ser lo mismo aunque tuvieran las mismas responsabilidades y los mismos horarios. Tendría que ganar más el que trabaja en domingo. Tienen derecho a su licencia de maternidad, que son 45 días, un periodo de lactancia, que son 2 reposos de 30 minutos por 6 meses. También tienen licencia de adopción, o sea, si yo adopto a un chiquito o a un grandecito, ¿verdad? Menor de 18 años, tengo derecho a que me den 6 semanas para acomodarme con él como si lo hubiera parido, ¿no? Entonces está bien padre porque tienes derecho a eso. Ahora, los hombres también tienen licencia de paternidad e igualita que si adoptan a alguien. Tienen sus 5 días. Tienen también derecho a sus vacaciones y su prima vacacional, que son al menos 6 días a partir del primer año y el 25% de su salario. Una prima de antigüedad, que es después de 15 años y que se va volviendo súper gorda, entonces te conviene mucho como empleado, pero no te conviene si eres el empleador. Prestaciones por renuncia, que tienes derecho a tus salarios, aguinaldo, vacaciones, utilidad, prima de antigüedad, y también por despido injustificado. Indemnización, prestaciones y reinstalación. Fíjese que esta de reinstalación está padrísimo porque cuando son empresas grandes, si no te acomodaste con alguien para trabajar, lo puedes colocar dentro de otro o le puedes pedir que vaya a recursos humanos y que busque otro trabajo dentro de la misma compañía. Y esto se vuelve también una herramienta muy buena.
Ahora, cuando hablamos acerca de nuestros descansos obligatorios, que también de pronto los usamos para hacer guardias, pues también tenemos que entender que pues tienen otros beneficios. ¿Y cuáles son nuestros descansos obligatorios? Con todo y que en México somos muy pachangueros y religiosos, pues aquí viene estipulado los que necesitamos. Uno es el 1 de enero, ¿no?, que empieza el año. Que es referido a la Constitución Política, el 5 de febrero. Que es el tercer lunes de marzo, que es el 21. A mí me gusta decir que festejo la primavera, porque como soy de Cuautla, me gustan el ambiente caliente. Y antes también, pues yo sé que es el natalicio de Benito Juárez, pero cuando me enteré que no había sido presidente por votación, pues ya no me gusta celebrarlo tanto. El otro es el 1 de mayo, que es el Día del Trabajo, el 16 de septiembre, el tercer lunes de noviembre, que es por la Revolución, y fíjense que es nuestro 1 diciembre de cada 6 años, que es la transmisión del Poder Ejecutivo. Navidad, pues bueno, los que no son religiosos también lo gozan. Y que vamos a tener el próximo domingo, que es el que determina las leyes federales y locales electorales en caso de elecciones ordinarias, o sea, 6 de junio, que también tienen derecho de hacerlo descanso obligatorio porque necesitan votar. Acuérdense, el derecho a la votación tampoco es obligatoria, o sea, lo puedes ejercer o no. Cuando hablamos acerca de vacaciones, esto viene en el artículo 80 y tiene que ser una prima no menor del 25% del salario y al menos, al menos son 6 días, después con una disculpa, déjenme regreso, al menos son 6 días continuos. O sea, en el primer año no le puedes pedir a tu trabajador que no tome sus vacaciones juntas. No les puedes decir, te doy 2 ahorita, 3 después, no. Todos tenemos derecho a partir del primer año de trabajo a 6 días continuos. Y los demás sí los puedes dividir. Imagínense ya cuando tenemos un trabajador que está ahí de 15 a 19 años, pues ya son 18 días, ya son un montón. Y cuando tenemos uno de 30 años, pues ya se echa de vacaciones un mes y tiene derecho, ¿ok? Entonces, fíjense que hace bien el hacer antigüedad. Tenemos también esta prestación que es el finiquito laboral, donde en caso de renuncia, tienes derecho a recibir el salario por el periodo que trabajaste, la parte proporcional del aguinaldo, vacaciones, prima utilidades y prima de antigüedad. Como ya dijimos, si tienen más de 15 años. Ahora, si es liquidación, como también veíamos hace un momento, aquí les tienen que dar por lo menos 3 meses de salario. Su aguinaldo, vacaciones, prima, utilidades y prima antigüedad. Entonces no se vuelve tan espantoso cuando vamos entendiendo también cómo debemos de pagar cuando liquidamos a alguien y cómo debemos de cobrar cuando nos volvemos empleados liquidados. Ahora, esta parte que se vuelve un poco escabrosa, aunque nosotros de manera tradicional no pagamos por hora en el ámbito veterinario, pero que bueno, no está de más saber, porque cualquier cosa puede saltar. Si tú tienes un trabajador que exceda el tiempo máximo de 8 horas, tienes que pagárselo. Así. No es de favorcito, ponte la camiseta, somos cuates, doy por ti, mañana por mí. No, se lo tienes que pagar. Las horas extras se pagan doble, pero no pueden ser más de 3 horas extras al día. Si son 4, se las pagan al triple. Imagínense, ¿eh? Entonces ya conviene como empleado. Y no puedes tener más de 9 horas extras a la semana. Ahora, esto no crean que si el jefe te dice quédate y te quedas. Si tú tienes hoy que ir a ver, no sé, el capítulo nuevo de Luis Miguel y ya quedaste, pues te puedes ir. O sea, no te tienes que quedar. Tiene que ser por mutuo acuerdo. Y además, fíjense, si eres menor de 18 años, lo que decíamos los chiquitos que trabajan a partir de los 16, no te pueden pedir que realices horas extras. Se vuelve también ilegal. Ahora, pues qué escabroso. Pero cuando vamos hablando acerca de los tipos de compensación y queremos entrar en esta parte de alcanzar el bienestar laboral, tenemos 3 formas de compensar a nuestros empleados por lo que hacen. Una que es la compensación directa, que es la que conocemos y trabajamos de manera rutinaria porque estamos obligados por ley, que son los sueldos y salarios, los incentivos, los bonos y las comisiones.
La otra es la no monetaria, que también se vuelve muy bonita y que si la trabajamos también como médicos veterinarios lo podemos hacer, que son programas de reconocimiento, trabajo gratificante, que pongas cosas que apoyen a la organización, ambiente laboral, que estés contento y que haya flexibilidad en horarios, en tiempos de entrega, etcétera. O sea, dependiendo de las características de cada una de sus empresas. Y hay otra que es la compensación indirecta, que son los beneficios adicionales que ustedes pueden obtener. Para esto de las recompensas, se ha visto que los gerentes hoy en día tienen que encontrar la manera de ser creativos. Entonces, aquí les traigo como una parte muy general para que ustedes puedan encontrar la forma de motivar, pero también de retener a sus empleados. Que ellos digan, me ofrecen más dinero allá, pero yo me quedo aquí porque estoy realmente contento. Y los tipos de recompensa que ustedes dan deben de brindar autonomía al empleado, ¿no? Tareas y objetivos claros, que eso se tienen que dejar plasmados muy bien en los planes de trabajo. La participación en el establecimiento de las metas, o sea, esta parte de realmente pertenecer, de sentir que su voz se escucha y la capacidad para desarrollar habilidades nuevas. Entonces, ¿esto qué logra? Pues que puedan obtener el propósito de construir una mejor organización. Entonces, cuando nosotros tenemos a nuestros empleados y les pedimos que vayan seleccionando los beneficios, pues tenemos que entender que pueden ser flexibles o unos planes de cafetería, que son unos planes mezclados hechos a la medida de cada trabajador y que son bien bonitos, ahorita los vemos. Y además que se adapten a sus necesidades. Estos son como un plan de cafetería, que son unas gratificaciones, prestaciones no monetarias especiales o perks. Las gratificaciones, el empleado, aunque no se lo decimos así, es un tipo de subsidio. ¿Por qué? Porque ustedes pueden tener comedores, ¿no? O espacios dignos para comer. Entonces, yo he visto en algunos lugares donde tienen aves, por ejemplo, abajo de un árbol les ponen unas mesas muy padres y hasta unas hamacas. Y bueno, ya quieres ir y en lo que platicas y comes y te calientas, estás en un lugar bien cómodo. O sea, no tiene que ser un lugar caro para que sea un lugar digno. O que ustedes ofrezcan la oportunidad de comer una fondita si ustedes no tienen cocina en su clínica y que les den el beneficio de un boletito y que se arreglen. O sea, pueden hacer arreglos internos con su gente. Otro que funciona muy bien es membresías en gimnasios o club deportivos. Entonces, ya que haga la empresa un convenio para que puedan ofrecerle este servicio a sus empleados, si va a ir el esposo, el veterinario o la esposa a dar un curso o atender un rancho, que le den también el viaje del cónyuge, que pues nada más básicamente son las comidas y lo mandan en coche o el camión o el avión. Y esto se vuelve bien atractivo porque mientras la pareja trabaja, tú te paseas y se vuelve también parte de los beneficios laborales. Si puedes darles un chofer, también está muy bueno. Esta otra que es el estacionamiento pagado en la Ciudad de México, cuando a veces te mueves en el metro, ¿no? Y ya ven las cosas tan horribles que pasan, pero si te dijeran vente y aquí yo te pago el estacionamiento y ya me arreglé, entonces te puedes traer tu carro, también se vuelve una prestación que puedes utilizar. Entradas recreativas, ¿no? Una vez al mes darles entradas para el cine para él y otra persona que decida, teléfonos gratuitos, el automóvil de la empresa y que además posteriormente del año de uso o lo que ustedes decidan, pueden darle chance de que lo compre. Entonces también obligan a que mantengan las unidades en mejores condiciones. Buscar la planificación familiar y además con todo esto, ¿no? Pues ya van trabajando, les van dando prestaciones y algo que está funcionando muy bien es darles una residencia de descanso, que puede ser que renten una casa en Airbnb y que les digan, bueno, al mejor empleado del mes le voy a dar chance de que se quede ahí el fin de semana. Entonces, son cuestiones muy atractivas que podemos lograr. Computadoras para el hogar, computadoras dignas, ¿no? Porque a veces les pedimos a los empleados que trabajen en casa y no tienen en qué. Entonces también se vuelve importante estas cuestiones. Y algo que se ha vuelto muy atractivo es la educación para los hijos. O sea, que ustedes ya después de trabajar cierto tiempo en una institución, ¿no? En una empresa, les pueden ayudar con los pagos de colegiaturas. Entonces, también puede suceder. Exámenes médicos anuales, que además les conviene para estar la productividad también se mide por salud. Y si nosotros cuidamos a nuestras personas a partir de esto, pues obviamente van a estar trabajando más cómodos y mejor. Ahora, esto que tienen aquí metido como perks, se vuelven los planes de cafetería. Y entonces yo puedo escoger a lo mejor 4 o 5 en mi clínica y decir, mira, Juanito, tengo estas 5 gratificaciones que te puedo dar. Escoge 2.
Entonces está padrísimo, porque a lo mejor este año yo soy soltero y me gustaría irme a la membresía del club, ¿no? Y me gustaría que me dieras un teléfono. Pero el año que viene, ¿qué crees? Ya me casé, entonces ya no quiero estas 2 gratificaciones y me gustaría que me dieras el viaje del cónyuge y a lo mejor una entrada recreativa para el cine. Entonces ustedes pueden ir jugando con estas gratificaciones y que se puedan ir, que no sean gravosas también para ustedes como empresarios, pero que puedan darles un plus de beneficio laboral. Ahora, nosotros estamos en un momento de teletrabajo que lo entendemos como el desempeño de actividades remuneradas no supervisadas, que además no requieren presencia física por medio de tecnologías de la información. Y pues un teletrabajador es una persona que hace este trabajo, ¿no? A distancia y que pues bueno, finalmente ha tomado esta iniciativa de poder hacerlo solo. Cuando vamos nosotros con tanto teletrabajo, y díganme que no, empezamos a sentirnos muy cansados. Y la ley también provee el que tengas el derecho a la desconexión. Entonces, este es un artículo calientito que se volvió 68 bis de la Ley Federal del Trabajo, donde dice que tienes derecho a desconectarte. Y lo que hace es que prevé que no tengas que estar atendiendo todo el tiempo el teléfono, los correos, los grupos y privilegia la conciliación del trabajo con la vida personal. Entonces es espantoso porque ahora que hacemos teletrabajo te puede buscar tu jefe a las 9 de la noche y estás obligado a atender. ¿Y qué creen? Pues no se debe, ¿verdad? Tienes derecho a la desconexión. Además, en esta ley, en este artículo, también se vislumbra que tiene que haber acciones para que eviten la fatiga u otros problemas de salud. Yo, por ejemplo, en este año que he estado pues, más pegada a la computadora que de costumbre, me he dado cuenta que se ha afectado mi visión. Entonces, fíjense, ¿no? Entonces ya son consecuencias de estar tanto tiempo en esta forma de trabajar, en teletrabajo. Antes se llamaba trabajo a domicilio, ahora ya es teletrabajo. También te permite este derecho a la desconexión, a desconectarte. Y fíjense que esto es bien padre, ¿eh? Y a abstenerse de participar en comunicaciones electrónicas fuera de tu horario laboral. Y esto es maravilloso. Yo lo empecé a aplicar porque, bueno, tengo contacto con algunos estudiantes y los más jóvenes de pronto les cuesta la espera. Entonces te mandan un correo el viernes a las 6 de la tarde, que yo ya concluí mi jornada laboral, y después de media hora que no les has contestado el correo, ya te están presionando por WhatsApp o ya te mandaron otros correos y doctora, ¿por qué no me ha contestado? Y es domingo en la mañana. Entonces necesitan ustedes también ejercer y promover su derecho a la desconexión. Y también contempla prevenir y sancionar los actos hostiles que pueden suscitarse cuando yo, por ejemplo, lo que les contaba, dije que no iba a atender. O sea, si mi jefe me quiere regañar porque no atendí al estudiante Pedro, no puede suceder porque está en la ley amparado, ¿no? Que implique afectaciones a mis prestaciones que tengo como derecho. O sea, no estoy obligada a atender a alguien fuera de mis horarios laborales. Ahora, este dato es bien importante de la OCDE, que dice que el 55% de los trabajadores estarían dispuestos a renunciar a un mayor sueldo o ascenso a cambio de condiciones que les permitan flexibilizar horarios y condiciones de trabajo. Y miren, esto era antes de la pandemia. Entonces, no todos están descontentos por estar haciendo teletrabajo. Cuando nosotros trabajamos a distancia, en una encuesta que se hizo, se vio que el 70% de las personas enuncian que laboran más bajo este esquema que cuando lo hacían de manera presencial. El problema de teletrabajar es que se elimina la línea divisoria entre el tiempo obligatorio de trabajo y el derecho al descanso. Y además advierten, ¿no?, que se sienten así atosigados por tantos correos electrónicos, mensajes de texto, llamadas al trabajo no remunerado y lo consideran una violación a los derechos humanos. Ahora, una parte que ve la norma 035 son estas largas jornadas de trabajo que afectan la salud mental y bienestar. Y fíjense, México es el país del mundo donde más horas trabaja una persona, que es arriba por la media internacional. Imagínense, qué horror. Y no por eso somos los más remunerados ni tampoco los más productivos. Esta misma norma, que nació pues calientita en octubre del 2019,
dice que trata de promover el entorno organizacional y ver el riesgo psicosocial. Esto para atender los agentes que atenten contra la salud mental de los trabajadores y los riesgos psicosociales, como son trastornos de ansiedad, afectaciones de sueño, estrés grave, adaptación social. Y lo que tratan es de evitar jornadas que sean tan estresantes, que te predispongan a eventos traumáticos como actos de violencia por el mismo trabajo desarrollado. Entonces, nosotros estamos obligados a crear condiciones de bienestar para nuestros trabajadores. ¿Cómo evaluamos las condiciones psicosociales de nuestros empleados? Pues a partir del ambiente del trabajo, de la carga, del control que tenemos de ellos sobre cómo van tomando sus decisiones, si los turnos de trabajo exceden lo que quedamos establecidos en el contrato o en la ley federal, si hay interferencia del trabajo con su relación de familia, también nos permite observar si hay liderazgo negativo y violencia laboral. Entonces, fíjense que esta norma incluye la contemplación del acoso psicológico, hostigamiento y malos tratos. Ahora, en esta encuesta se vio que el 75% de los trabajadores padecen estrés laboral, son un montón, y sugiere fuertemente que incluyamos el salario emocional como una prestación no monetaria, ¿no? Solo la mitad mete salario emocional. Ahora, esto estamos obligados también por ley a analizarlo bianual y dar el resultado a nuestros trabajadores. Una de las partes que ha crecido mucho en las empresas es el acoso o mobbing. Y fíjense, el 74% del acoso laboral es ejercido por los jefes. Pero el acoso laboral no solamente es acoso sexual. O sea, si un jefe te gritonea constantemente, se vuelve acoso. Si te dejan muchísimo trabajo y no lo puedes cumplir porque es demasiado, es acoso. Si te tienen congelado y no te ponen nada, también es acoso. Los chismes que puedan evitar que tú vayas se vuelve acoso. Entonces, algo que contempla la ley es que tienen que ser conductas reiterativas. Una sola vez no se vuelve acoso, ¿ok? En México, el acoso laboral ha hecho que 18,000 personas renuncien a su empleo. Y fíjense, algo que es muy triste es que el 80% ha presenciado acoso laboral y no ha dicho nada. Entonces, nuestros derechos humanos, nuestros derechos constitucionales se quedan de lado y seguimos en esto. Ahora, ¿cuándo es acoso? Cuando existe una interrelación profesional que genera un daño a la estabilidad psicológica, personalidad, dignidad y que hay intimidación constante. Ahora, cuando son acosos laborales y o sexuales, se refuerzan estas relaciones asimétricas de poder y entonces hay más desigualdad. ¿Qué pasa cuando una persona tiene acoso? Bueno, siente que hay descrédito, insulto, humillaciones, devaluación, marginación, indiferencia, comparaciones destructivas, ¿no? Y a veces amenazas. Y si no cuidamos los efectos de este acoso sobre un trabajo, y algo que también se ha analizado, es que pueden llegar a sentir ansiedad, depresión, etcétera, pero llegar hasta el suicidio. Y hemos encontrado que nuestra profesión, pues están entre los mayores índices de suicidio. Entonces también se vuelve esto algo que tenemos que cuidar y contemplar. Fíjense, si alguien hace acoso, no hay responsabilidad. Si tienen a un empleado que está acosando a otro empleado, ustedes le rescinden el contrato sin responsabilidades legales para el patrón. Además, fíjense que también tenemos que saber que están ustedes obligados a tener un protocolo para qué hacer en caso de discriminación o cómo atender casos de violencia y lo tienen que tener listo para que el empleado lo pueda leer en caso de verlo o entenderlo. Y si ustedes tienen acoso en su empresa, ¿no? En su clínica y no hacen nada, son sujetos de multa. De 250 a 5,000 veces el salario mínimo, lo que quiere decir entre casi 35,500 a 700,000 pesos, según lo que dictamina el juez. Entonces, vale la pena atenderlo por la parte personal, por la parte de los derechos, pero también por la parte de nuestra bolsa. Ahora, no todo esto es tan espantoso. Se ha visto que las empresas que implementan estrategias de felicidad incrementan la productividad un 31%. Ahora, ¿qué estrategias de felicidad podemos poner en corto para nuestros empleados?
Un lugar digno, ¿no? Así yo les puse este escritorio verde, que podría ser en una esquinita, una sillita donde se toman café y cuando no hay consulta lo pueda atender, ¿no? Poner peces también funciona bien. Hay otras cosas que están muy padres, como estas caminadoras, donde puedes poner tu computadora y estar caminando y trabajando. Las encuentran desde 20,000 pesos en Amazon. Pueden decir, bueno, el último viernes de cada mes nos vamos a ver una película todos y nos relajamos ahí mismo en el espacio que tengan. Estas bicis también fijas con su computadora se vuelve una buena opción como parte del bienestar, ¿no? Te cambias de área, te subes y estás ahí haciendo un poco de ejercicio. Dar espacios de charlas de café para ver qué está pasando. También la parte personal de cómo se sienten y qué hacen. Y algo que hacen aquí en Mars, en Querétaro, por ejemplo, es que es una empresa pet friendly. Entonces les dan oportunidad de que lleven a su mascota mientras trabajan. El mismo gerente lo hace y les ha funcionado bien. Y por ahí hay un estudio que no quise omitirlo, que también el ofrecer cervezas gratuitas ocasiona mayor felicidad en los empleados. Entonces, tendríamos que ver y analizar este punto en particular para que no fuera malo para nosotros. Ahora, ¿qué hacemos si ya tenemos las normas, el reglamento, el conocimiento de los derechos humanos? Y de todas formas, cuando tenemos que tomar una decisión, hay un vacío legal. Bueno, pues existen las normas internacionales que crean precedentes, pero si no es así, pues todavía tenemos la ética social, ¿no? Y la ética empresarial, que incluye nuestros principios, nuestras relaciones personales, la toma de decisiones con base ética, la honestidad que nosotros tenemos y pugnamos, la confianza y además la responsabilidad. Y bueno, y el comportamiento. Y si vemos que de todas maneras hay algo que la ley nos permite, pero que no nos suena ético y no sabemos cómo resolverlo, bueno, pues tenemos otra amiga que se llama la moral. Y la moral nos ayuda también a decidir cuando algo está sucediendo de manera incorrecta y que la ley te lo permite, o como que estamos haciendo en nuestra empresa y conocemos la ley, pero mejor la pasamos de lado. Entonces hay que hacer lo correcto, no lo que te deje más dinero o lo que sea más fácil. Y finalmente esto es nuestra constitución humana. Entonces aquí me salgo de la constitución mexicana y lo dejo como la constitución humana. Y se vuelve muy importante porque te dice y representa de lo que estás hecho. Y ahí es donde la sociedad ha hecho todo su trabajo, ¿no? Con sus ojos. Para ver si te vas más tendiente a lo negro o tendiente a lo blanco, para tener a tus empleados contentos, tú mismo como patrón serlo, y pues buscar este bienestar y plenitud laboral. Y esto es todo. Entonces, muchísimas gracias y quedo de ustedes. Muchas gracias, doctora. Excelente, como siempre. Y creo que muy claro para todos. Tenemos ya algunas preguntas en el chat. Saludamos a la doctora Julia. Por favor, que no habíamos tenido oportunidad de presentarla en vivo, pero ya está aquí con nosotros. Y bueno, vamos a dar paso a las preguntas. Tenemos algunas en el chat y algunas las integraremos, otras adicionales que tenemos. Y con base en todo, en la presentación y también entendiendo la situación del empleo, lo que mencionábamos al inicio, vivimos en una época con mucha precariedad laboral y muchas de las clínicas veterinarias, de los consultorios veterinarios son pequeños y conociendo un poco, si bien es cierto, algunos hospitales pueden ampliar un poquito más estos derechos o uno ve que pueden estar brindando estas prestaciones. Muchos colegas trabajan en condiciones tal vez con un contrato oral, sin prestaciones, sin estar inscritos, a veces sin estar registrados, incluso como empleados, ¿no? Sin estar pagando impuestos. Y es claro que hay que transitar hacia esta formalidad, pero transitar ahorita para muchas empresas a lo mejor sea muy complicado en términos de perder competitividad. Es decir, si una empresa, un pequeño consultorio tiene que pagar todas las prestaciones, podría ser que tuviera que trasladar esos, o tendría que trasladar esos costos a los precios y dejar de ser competitivo.
A futuro, ¿cómo vislumbra, doctora, que podamos hacer esta transición? Todos aspiramos a que el empleo, que nuestros egresados puedan tener condiciones laborales dignas, desde luego, y que nuestros colegas que ofrecen también lo hagan, ¿no? Hoy en día, en muchas circunstancias no ocurre. ¿Cómo ves, cómo podríamos transitar a esa realidad, a esa utopía, si queremos verlo así? Yo creo que todo mexicano que está trabajando debe de tener seguridad social. Y el IMSS, yo creo que es una forma barata de poder acceder. Y me pongo en el lugar del patrón. Si dices, es que a mí no me conviene ahorita darme de alta como patrón, lo puedo comprender. Sin embargo, existe la incorporación voluntaria de los trabajos en el ámbito urbano y también para los trabajadores de campo. Y si tú te das de alta de manera voluntaria, son casi 12,000 pesos anuales lo que tendrías que pagar, pero te da derecho a todas las prestaciones de salud y maternidad. También te da a las de invalidez y vida y a retiro y vejez. Entonces, por 1,000 pesos al mes casi, el propio trabajador, o sea, podría ser como una vaquita de 250 pesos a la semana y que le alcanzara para poderse dar de alta. Ahora, podrían decir, bueno, yo no puedo en este momento, 250 pesos, la mitad, 125 tú y 125 yo, y que se volviera algo de mutuo acuerdo. Entonces, algo que revisando esta parte me salta, es que, y que me da mucha tristeza, es que cuando tú te das de alta de manera voluntaria, no te dan derecho a la guardería. Y yo en la guardería puedes tener acceso por parte del hombre o por parte de la mujer que se ha asegurado. Antes no, solo tenía que ser la mujer la asegurada para que tuviera derecho a guardería. Y ahora fíjense que cuando es incorporación voluntaria no les dan guardería, ni tampoco les pagan riesgo de trabajo, pero se vuelve importante. O sea, imagínense que te muerda un perro manipulándolo, entonces por lo menos necesitas tu vacuna y tu sutura. Entonces, ya podrías decir, no me muerde en la clínica, me mordió en la calle, pero tienes el derecho a la salud. Y además, pues se vuelve como una tranquilidad familiar, porque puedes tener a tu madre, a tu padre, a tus hijos también ahí metidos. Ahora, no se sientan mal porque no les dan guarderías en la incorporación voluntaria, tampoco a las señoras que trabajan en casa. O sea, las personas que hacen trabajo doméstico ridículamente no les dan acceso a guarderías. Y es uno de los sectores más desprotegidos. Entonces, yo creo que esta transición tenemos que buscar que haya seguridad social, porque según la definición de trabajo digno, no estaríamos ofreciendo trabajo digno a pesar de cumplir las partes de ofrecer empleo. Y como digo, o sea, constitucionalmente puede ser metido, pero moralmente tenemos que trabajarlo. Muy bien, gracias. Vamos a leer algunas de las preguntas que tenemos en el chat. El doctor Rubén Magdaleno Aguirre Alcalá pregunta, si bien el Estado es el garante de proteger y hacer cumplir los derechos humanos, ¿cómo puedo exigir mi derecho a la seguridad pública, ya que actualmente la inseguridad y violencia es pan de todos los días? Me dices si vas contestando una por una o te voy juntando. Voy contestando una por una. Esta es una de las preguntas, yo creo que más hermosas y que me encanta. ¿Te puedes amparar? ¿Se puede usted amparar, doctor? Fíjese que cuando alguien, el Estado, no te está prohibiendo ni garantizando tu derecho, que además es constitucional, y recurres a las instancias pertinentes, o sea, no se vale que te vayas de una vez con el Tribunal de Derechos Humanos que está en Washington. Tienes que seguir la línea. Entonces te vas desde municipales, estatales, federales, y si no te resuelven, que seguramente no va a suceder, ¿no? Como en el caso de lo que pasó con los Lebrón, lo que va a suceder es que te puedes amparar, ¿no? Internacionalmente a lo mejor tampoco hay quien te proteja, pero te amparas y el Estado tiene que resarcirte. ¿Y por qué está obligado a resarcirte por un amparo? Porque hay denegación de justicia cuando ya agotaste las instancias y ellos no agotaron las investigaciones. ¿Por qué no nos amparamos de manera rutinaria los mexicanos? Porque no sabemos. O sea, no sabemos que si alguien está en la calle viviendo, podría ampararse. Y luego cuando dicen, bueno, es que el de la calle no tiene dinero para pagar un abogado, que además los que tramitan amparos son muy caros, pero acuérdense que tenemos este Instituto de Defensoría Pública que podría hacerlo y que el Estado está obligado a ponerte un abogado. Entonces, el problema aquí se vuelve más de conocimiento que
que dé puertas para la acción. ¿Ok? Gracias. Muchas gracias, doctora. La siguiente es de René Guerrero. Primero la felicito, una excelente presentación. Gracias a la asociación y a la doctora por efectuar este tema, que es de mucha importancia. Y la pregunta es, ¿qué técnicas funcionales se pueden realizar para poder convencer a los jefes de cumplir con los derechos laborales de forma correcta? Saludos. Da una plática. Los jefes, no porque sean jefes, los conocen. Entonces, muchas de las partes que nosotros vivimos como empleados y como empleadores es por desconocimiento. O sea, de pronto te dicen, bueno, tú eres veterinario, vete al centro de gerente en algún lugar y no tienes ni idea de lo que es la administración. Y eres muy bueno clínicamente o eres muy bueno para realizar tus funciones, pero no tienes idea. Y entonces yo creo que si tú tienes ganas, puedes leerte un poquitín sobre derechos humanos, ¿no? Con todo gusto te puedo pasar mi presentación y que tú das la plática. Mucho de esto es de sensibilización. Y no es que sean malas personas, es que los mexicanos, a pesar de que como vemos tenemos derecho a la Constitución, está ahí pues el derecho a la educación y está en nuestra Constitución y está en los ODS y está en los derechos humanos, simplemente no lo ejercemos. Entonces, yo creo que estamos obligados a que la información vaya permeando a partir de nuestra propia voz. Y acuérdate que tienes el artículo 6º donde dice que hay libertad de expresión y tú puedes hacer de tu conocimiento o hacer una campaña o ir pugnando así despacito y de forma suave para que la gente se entere también y que entonces no seas una voz, que sean más voces que pugnen y luchen por esto. Entonces, yo creo que la parte tiene que ser a partir de la información, porque yo creo que también muchas personas no son malas, simplemente lo desconocen. Entonces, esto te permitiría, desde mi opinión, dar un parteagua para lograr más cosas en el bienestar laboral. Muchas gracias, doctora. La siguiente es de Mariana Quiroz. Muy buena plática. Una duda. ¿Dónde puedo reportar que mi empresa no hizo nada en un caso de acoso? Tienes que y lo puse ahí, ¿verdad? Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Ahí lo puedes meter, lo reportas y como les digo, esto lamentablemente solo está en la Ciudad de México. O sea, si estás en otro estado que no sea la Ciudad de México, no está penado todavía, ¿eh? Entonces ahí tendría, ahora, el problema del móvil es que para que tú puedas decir, hubo una situación de acoso y nadie hizo nada, tienes que tener pruebas. Y tiene que ser que haya testigos que quieran ir a declarar contigo para que pues, se sustente esta parte del móvil, o que haya videos, mensajes, correos electrónicos, fotografías. Entonces, la parte complicada de esto es la parte de presentar pruebas. Pero si lo haces, por supuesto que procede y que tiene que hacerse algo y ellos están obligados a resarcirte el daño. Digamos que tuviste un acoso sexual, ¿no? Que es muy común. En el acoso sexual, tú ya no quieres trabajar ahí porque además qué incómodo, están obligados a cambiarte o ayudarte a buscar un empleo con la misma o mayor remuneración. Además, si te creo cuestiones de ansiedad, tienen que pagarte las terapias, ¿no? Si por alguna razón tu esposo se dio cuenta y pensó que andabas coqueteando y entonces faltaste y también estás así con una relación marital media ahí entre tres luces, también te pagan relaciones de pareja. O sea, si te generó hipertensión por tanto estrés, también están obligados a darte tu tratamiento. Entonces, estas cuestiones, lo complicado es las pruebas, pero si las tienes, tiene que proceder. Muchas gracias, doctora. La siguiente es de Silvia Sandra González. Dice, en el caso del ejercicio de médico veterinario, que mucho de nuestro trabajo es independiente, ¿cuál es el mecanismo que usted propone para integrarse en un medio más formal y poder tener prestaciones y derechos? Este que mencionábamos, Silvia, que es la incorporación voluntaria de los trabajadores al ámbito urbano, lo puedes hacer por internet, así te metes al IMSS y pones esto de incorporación voluntaria y te sale. Los requisitos son muy fáciles, así, acta de nacimiento, CURP, domicilio, ¿y qué crees? La mala noticia es que sí te piden tus 12,000 pesos en adelantado. Entonces, el primer año que te das de alta, pues tienes que dar tus 11,982 pesos, así, los pagas y hasta el mes siguiente tienes derecho ya a las prestaciones que decíamos que son enfermedad y maternidad, invalidez y vida y retiro y vejez, que serían las prestaciones que podrías tú tener derecho.
Muy bien, la que sigue es de Teresa Gastelum. En el caso de que no se cumplan estos derechos, ¿dónde se puede acudir para exigirlos? Por ejemplo, si no te llegan a pagar el sueldo acordado, ¿dónde acudes? Bueno, normalmente vas a conciliación y arbitraje, que es como la primera instancia, pero si no, después lo puedes tú integrar a derecho mercantil y lo vas trepando de instancias, ¿no? O sea, esto, primero hay que hacer algo y no te rindas, porque a veces estos procesos, los de salario están más fáciles porque tienen que ver con derecho laboral, ¿no? Pero cuando son de cuestiones personales, por ejemplo, un hijo desaparecido y que no te da respuesta, tú puedes ampararte, como yo les decía, y vas primero, bueno, si agotaste las instancias oficiales, tienes que ir a la Comisión de Derechos Humanos Nacional. Si falla, entonces tenemos la Comisión de Derechos Humanos que está en Washington, que es como el Tribunal de los Derechos Humanos de todos los países interamericanos, donde por supuesto participa México, y entonces te tienen que ayudar. Y como les digo, lo que tú buscas es que el Estado dé la cara. Y a veces nos cansamos, pero lo que yo te sugiero es que no te canses, porque a veces estas cosas pueden llevar de 3 a 20 años. Entonces búscate, si no tienes mucho dinero, búscate un abogado que pertenezca a la Defensoría Pública. Y si el abogado te dice que ya no se puede hacer más y tú te das cuenta que te están faltando a tus derechos, no te rindas, porque los abogados a veces no quieren ampararte porque les da pesar, ¿no? O les da flojera o están coludidos. Entonces, acuérdense que el amparo se vuelve una herramienta maravillosa, por lo menos para ganar tiempo. Entonces, vale la pena ampararte si no sucede donde faltó a tu contrato. Muchas gracias, doctora. El siguiente es de Gilberto Chávez Gris. ¿Qué estrategias podría plantear para alcanzar la cobertura de los derechos en sitios de trabajo que se han mencionado durante la charla? Bueno, yo un poco lo que le contesté al anterior, yo creo que tenemos que hacer esto de conocimiento público, nosotros tener la iniciativa para empezar a pugnar por nuestros derechos individuales para después hacerlos sumados y en derechos sociales, pero yo creo que si brindamos la información y nosotros empezamos a trabajar con iniciativa, que es algo que nos cuesta mucho trabajo porque nadie te va a pagar porque estés dando pláticas o folletitos o reuniones de derechos humanos. Entonces yo creo que la información fehaciente se vuelve una herramienta clave en cualquier tipo de trabajo que tengamos. Y tú tienes que tener la iniciativa, porque si esperas a que tu empleador lo haga, te digo, a veces por ignorancia no lo hacen o porque sea mala persona, pero normalmente no sucederá porque tocamos cuestiones de pronto económicas que no les gusta mucho repartir. Muy bien, doctora. La siguiente es de Jesús Zabaleta. Pregunta, ¿el outsourcing se acabará este año? ¿En qué fecha? El outsourcing no se va a acabar nunca, yo creo. Fíjense que cuando estaba Trudeau hablando con nuestro presidente, él decía que no podían tener nuestro tratado tripartita porque México no cumplía con las condiciones laborales. Y pues eso no puede ser, ¿no? Si estamos viendo que por todos lados dice que tenemos que tener un trabajo digno y decente, pues él decía, México no puede estar. Pero México ha fallado por idiosincrasia pura, no porque no esté legislado. El outsourcing está legislado desde hace muchos años y el problema es que como eso, así como alguien mata a otra persona y no sucede nada, también el outsourcing, si alguien no da las prestaciones no es porque no estén las leyes, estaban las leyes, pero si el propio gobierno se saltaba estas leyes, o sea, lo que tenemos que hacer es empezar a encuadrarnos y a obedecer el reglamento de los lugares del lugar, sí, geográfico donde vivimos. Entonces, yo no creo que el outsourcing se vaya. No es una mala prestación, no es una mala función. La verdad es que está muy bien que tú puedas contratar a algún experto para que vaya y te atienda tu mismo lugar de trabajo, siempre y cuando él no esté resolviendo la función principal de tu empresa. O sea, si tienes una empresa que es así una clínica veterinaria, tú no puedes estar contratando por outsourcing médicos veterinarios. Esa es tu obligación porque es el fin de la empresa. Pero sí podrías contratar personal de limpieza que no es el fin principal. Entonces, yo veo que pueden ser herramientas de contrato muy cómodos. Estás tú obligado a saber
si la empresa que tiene el outsourcing está dándole por lo menos la seguridad social que hablamos a sus empleados. Si te enteras que no la está dando, entonces tú tienes que dárselas, porque si no ya incurres en una ilegalidad. Espero haber ahí adecuado la respuesta. Muy bien, doctora. La siguiente es de Silvia Sandra González. ¿Cómo sensibilizamos al gremio para que busque por sí mismo este beneficio? Si al ser empresarios, emprendedores o empleadores no se garantiza el beneficio propio. ¿En qué momento, me imagino, cuál es el momento ideal para implementar el mecanismo dentro de una empresa? Bueno, esto salió a raíz de la pregunta de si la empresa no puede dar el beneficio de la seguridad social. Pero si la empresa puede, y además si te tiene en nómina, está obligado. Entonces una empresa tiene que darse de alta como patrón y ya no hay pretexto, también lo puede hacer por internet. Por supuesto que entonces, ¿qué pasa? Pues empiezan también tus fiscalizaciones y a veces le rehusamos un poquito. La sensibilización va a estar pues desde las condiciones, yo creo, económicas del país, de información y educación de todos y de que pongamos en anticipado nuestros derechos humanos antes que la urgencia, y lo digo así, la urgencia del beneficio económico. Porque también creo que muchas veces cedemos y concedemos porque tenemos a 2 o 3 niños esperando llevarse algo a la boca y entonces nos tienen con los dedos en la puerta y decimos que sí, incluso a vejaciones. Entonces, yo creo que es una manera de que empecemos nosotros a pugnar por ello mismo. Pero si tu empleador no puede pagártelo en este momento, pues platíquenlo y pónganse de plazo 1 año, ¿no? Para que tú estés con él y que él diga, bueno, ya no pagues tú tus 1,000 pesos, ya te los voy a pagar yo, puedes seguir ahí un tiempo y si se acomodan, pues ya te puede meter en la parte formal. Entonces, yo creo que estas cosas, si las hablamos, podemos resolverlas. La comunicación es clave. Listo. Muy bien. Todavía, muchas gracias a todos. Tenemos todavía algunas preguntas que se nos van quedando, pero creo que están muchas de ellas suficientemente atendidas y estamos justo en el límite de nuestra sesión. Las 11:29, estamos programados para terminar a las 11:30. Y bueno, como saben, la doctora creo que puso su correo al final y está desde luego siempre muy abierta a que le puedan hacer cualquier tipo de consultas. Nuevamente les agradecemos mucho su presencia, su asistencia. Nos ha gustado que hemos tenido una asistencia constante de sobre 130, 140 personas. Me parece que nos ha ido bien. El tema es interesante y la doctora tiene una fama atrás que nos genera rating, afortunadamente. Le agradecemos a la Federación, desde luego, por la difusión y por darnos hospedaje para esta sesión y esperemos que continuemos con esta misma dinámica. Y bueno, si el doctor José Palafox quisiera dirigir unas palabras finales o el doctor Rafael Trueta, con mucho gusto ahora, doctor José Palafox. No, pues felicitar a Ambedra por esta dedicación y este apoyo que se le da a todo el gremio. Felicitar a la ponente, a la doctora Nuria Isabel, y bueno, en sí a todos los que participaron, ya que todo aquel que se interesa por tener una capacitación, una actualización en todos los temas, pues es una persona encomiable. Muchas felicidades, muchas gracias, y en la Federación estamos para apoyar al gremio en todo lo que haga falta. Hasta luego. Gracias. Doctor Trueta, para despedir, por favor. Sí, gracias. Yo también le agradezco a nuestra presentadora de hoy, a la doctora Nuria Acevedo, por su bien documentada y visualmente atractiva presentación. Destaco el esfuerzo que significa meter en un solo tiempo de 1 hora y media la información más relevante de temas tan importantes como los derechos humanos, el bienestar laboral y sus marcos legales.
Todos ellos son temas poco conocidos en nuestro medio de médicos veterinarios y por lo tanto de gran interés y utilidad. En ese breve espacio ha abordado desde sus orígenes en la Constitución del 17 y el estatus legal actual de los derechos humanos, las características que definen el ambiente de trabajo y muchísimos detalles sobre ese tema, enfocados desde diferentes puntos de vista, incluyendo el de la atención de la familia, que normalmente no se toma en cuenta ni por las empresas ni por las instituciones. Ha incluso abordado los retos del desarrollo 2030. Ya me parece un exceso de información incluida en tan poco tiempo, ¿no? Es un halago el que hago en ese sentido. Me ha parecido particularmente interesante la inclusión de estadísticas sobre la incidencia en el ambiente de trabajo de los diferentes temas que aborda y de sus defectos, porque estos últimos, los defectos, son hechos y aspectos con los que nos enfrentamos cotidianamente, ¿no? Como el acoso laboral y el acoso sexual, que son tan presentes, por desgracia, en nuestro país. También me han parecido de mucha utilidad las menciones a los artículos específicos de cada una de las definiciones, puesto que es la información que le da contundencia al conocimiento. Si solo hablamos de lo que pensamos que es legal o ilegal y no tenemos el artículo que lo expresa, pues la contundencia de la información se pierde. Entonces es importante ese tema. Bueno, para terminar, espero que presentaciones como esta contribuyan a generar conciencia sobre los temas que se han tratado en nuestro gremio, para que en los ámbitos de acción, tanto personales como institucionales en los que participamos, tengamos ambientes laborales más sanos y que eso redunde, como se ha dicho, en una mayor productividad y creatividad de los recursos humanos, lo que desde luego tiene consecuencias económicas muy positivas para las empresas y las instituciones. Me permito mencionar que las opiniones políticas y morales manifestadas por la expositora son de su responsabilidad y las manifiesta en uso de la libertad de expresión a que se ha referido tan claramente. Pero no son las de la Ambedra, que en esta asociación nos ocupamos de áreas técnicas del conocimiento. Le agradezco a Nuria por su presentación y a todas y todos ustedes por su atención. Gracias. Muchas gracias. Pues no sé si queremos pasar a clausurar. Sí, ya clausuraríamos en este momento nuestra sesión y nos despedimos de todos. Muy bien, pues entonces siendo las 11:37 del día de hoy, damos por concluido este seminario, agradeciendo a todos los participantes y asistentes por su asistencia. Gracias. Gracias, Nuria. Hasta luego. Gracias, Ale. Muchas gracias a ustedes. Gracias por haberme invitado. Gracias.